Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, como saben soy médica y la creadora de este espacio. Y para el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que los niños les están explicando en el colegio, pero a los grandes adultos, incluso en la época universitaria, no nos explicaron. Y tiene que ver con la forma de comportarnos, no tiene que ver con urbanidad de Carreño. Eso es algo obsoleto que es muy probable que los niños no entiendan el chiste. Aquí vamos a hablar de algo que se llama el comportamiento en Internet, mejor conocido como NetEtiqueta. Y este es como el programa previo para empezar a hablar un poco sobre redes sociales y en especial en LinkedIn. Y voy a contar una historia que me parece muy triste, la he visto reflejada múltiples veces, la he tenido que ver y que visualizar tanto por dentro como por fuera de la red, y es esa expresión que uno llega y dice, uy, siento pena ajena, porque en realidad en muchas ocasiones los adultos no sabemos guiar a los adolescentes sobre qué sí y sobre qué no colocar en las redes sociales. Entonces, hace mucho tiempo tenía una amiguita chica que tendría alrededor de unos 16, 18 años, y resulta que esta amiguita chica hizo algo, se tomó unas fotografías y las subió a una red social, no voy a decir ni cuál ni por qué, pero no era nada, eran en realidad a mí me parecían fotografías que eran muy artísticas, pero la gente no las quiere visualizar, entonces no sabemos qué poner. Y toca empezar a considerar que vamos a un futuro y este futuro implica incluso la visualización de lo que hemos hecho en años anteriores. Por lo tanto, yo pensaría que lo mejor que les puedo dejar a todos ustedes es cómo comportarse en redes sociales y en especial en una red social que tiene características de solo para profesionales y técnicos. No solamente es para conseguir trabajo, sino es para promocionarse a uno mismo o a una empresa. Entonces, aquí les estoy mostrando que existe algo que se llama la NetEtiqueta, que efectivamente existe, pero yo aquí solamente se les voy a mostrar de una manera rápida, muy rápida, porque estos conocimientos los pueden bajar del internet y yo aquí se los voy a volver mucho más sencillos de una manera más rápida. Entonces, básicamente esta niña subió esta información, estas fotografías a las redes sociales, los papás se enteraron, eso fue un problema no grandísimo, con unos cargos de conciencia posterior, y porque resulta que es que la información que queda ahí, su merced la puede bajar, o sea, ustedes la pueden bajar, perdón, se me escapa a veces como hablo con ustedes en offline, pero el asunto es, ustedes la pueden bajar cuando ya una de estas fotografías o informaciones ya han sido reposteadas, pues ya es muy difícil porque ya aparece en otros espacios que no son la red social inicial. No voy a decir nombres de redes sociales porque, con excepción de la de LinkedIn, y hago la aclaración, a mí no me está pagando LinkedIn por hacer esto, sencillamente considero que es muy triste para una persona joven que su reputación quede mal desde muy joven. Entonces, ahora sí empecemos, que es la NetEtiqueta. La NetEtiqueta es básicamente cómo nos debemos comportar. Es cómo comportarse en la internet. Y no crean que es algo tan complicado y que Urbanidad de Carreño esté descartada o descalificada en estos tiempos. Hay algunos principios que decidí desglosarlos porque pues son 9 páginas del video que les mostré anteriormente, en donde está todo lo referente a NetEtiqueta. Entonces, decidí hacer solamente 5 principios que son los que en realidad son como los más importantes, y en últimas pues no tienen nada de diferente a lo que nos dicen en la casa que debemos hacer, ¿verdad? Entonces hay 5 principios, ¿verdad? El primero es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, tú no puedes estar humillando, ultrajando, etcétera, en internet, porque si a su merced no le gusta que lo hagan, ¿para qué lo hace? Segundo, no hagas en internet lo que no harías en la vida real. Por ejemplo,
tú no puedes andar por la vida desnudo, no lo hagas en internet, y eso incluye también el WhatsApp, que es red social. Tercero, no roben tiempo, que es el ancho de banda. Esas cosas de andar enviando cadenas y cadenas no solicitadas es horrible. Lo mismo el spam y un poco de cosas más que uno no solicita. Cuarto, hay una regla que es la verdad, que si es bueno o bondadoso y que si tiene algún impacto. ¿Por qué no empezamos a medir la información que vamos a subir al internet? Porque si vamos a enviar cosas que son agresivas, ¿para qué las subimos? ¿Qué tiene de importancia eso? A veces a las personas no nos interesa. Además de eso, hay que mirar a ver que si el contenido es necesario, es real o es legal, porque pues, de todas maneras mucha gente no es consciente de lo que está reposteando. Ahora bien, el protocolo, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es básicamente un ordenamiento, o sea que estamos hablando de unas reglas, en donde además de esas reglas hay una jerarquía y básicamente se refieren a un acto público, ¿verdad? Entonces un conjunto de normas, básicamente es eso, en donde hay una jerarquía. Y esa jerarquía, pues entonces tiene unas características que hacen que ese documento tenga o no tenga algún grado de importancia. Por supuesto que los protocolos son importantes, en donde se fijan además muchas características como los procedimientos, las relaciones de causalidad de un evento, las fechas que son importantes. Y tiene una ceremonia, o más bien no una ceremonia, un procedimiento especial. La etiqueta, en cambio, tiene que ver con el pido perdón porque en serio se me pasó, no sé por qué, esa diapositiva, pero en fin, es un acto, la forma de actuar. Entonces, una manera de actuar de ciertas formas determinadas en cada situación. Aquí lo vamos a hablar desde lo personal y desde lo profesional, y se denomina comportamiento. Y cuando se aplica a un acto solemne, pues se llama etiqueta. Entonces es el comportamiento que se requiere en las diferentes ceremonias dependiendo de su identidad. Entonces esta conducta no solamente se refiere a lo que son los gestos, sino también a la vestimenta, o sea, a lo visual. En algunas ceremonias solemnes requieren comportamientos e indumentarias específicas. Yo sé que los niños chiquitos no me van a entender, pero los jueces, por ejemplo, cuando van a hacer una audiencia, ¿qué tienen? Toga. Y las personas que se van a graduar, ¿qué tienen? Toga y birrete. Entonces, en cuanto a lo que es la net etiqueta, por tanto, pues tiene que ver con las formas de interacción que sean directas o indirectas con un usuario, bueno, un usuario con otro. Y pues define las reglas de conducta y cortesía, incluso las recomendaciones, ¿verdad? Y eso incluye también las redes sociales, porque hay que recordar que estamos hablando de formas directas e indirectas. Y generalmente en las redes sociales ponemos cosas directas o indirectas. Creo que esa expresión vendría a ser como en términos así como jurídicos, como la parte de su perfección en las redes sociales. Entonces, por favor, tenemos que actuar de una manera respetuosa con el otro. Yo creo que soy más grosera por offline que en online. Y es lo que se debe tener en cuenta para poder llevar una relación adecuada. Les voy a explicar una situación más grave aún. Cuando hablamos de correcto, estamos hablando de legal. Cuando estamos hablando de incorrecto, no estamos hablando de legal, o sea, estamos hablando de ilegal. Cuando estamos hablando de correcto, estamos hablando de sano, de lo que es sano. Y lo que no es sano se llama, no insano, se llama enfermo. Entonces, de todas maneras, la etiqueta y el protocolo y la etiqueta, por ende, nos está diciendo qué tipo de personas somos. Ahora sí entienden la importancia de por qué deben ser coherentes con lo que están escribiendo y con lo que están colocando ahí, porque volvemos a este puntico. No hagas a otros lo que no quieras. Si lo estás proponiendo, el que está dispuesto a dar tiene que estar dispuesto a recibir. No hagas en internet lo que por fuera no harías, por ejemplo. Y no le hagas perder el tiempo a las personas. No hagas cosas como, por ejemplo,
¿Se acuerdan de los Simpson? No sé, los niños, no sé si lo hayan visto, si los papás se los dejan ver. Pero el asunto es que uno tiene que hacer lo coherente, lo correcto, lo sano, lo adecuado, lo legal, lo que es saludable. Es decir, vamos a cambiar la palabra normal otra vez por ese tipo de acepciones. Aquí también se tienen en cuenta las complicaciones de no hacerlo. Entonces vamos a tener corazones rotos. Ay, los corazones rotos, qué tristeza. Aquí vamos a generar amigos o enemigos. Y si vamos a generar amigos o enemigos, ¿con qué tipo de enemigo nos queremos enfrentar? Las otras dos son más sencillas, ¿verdad? Entonces el uno tiene que ver con el tiempo, que ya les expliqué, y lo otro tiene que ver con esa sensación de víctima-victimario. Tenemos que ser objetivos, no podemos dejar que otras personas nos vengan a afectar, así como estamos obligados a tener un comportamiento adecuado como generadores de contenido o como replicadores de contenido. Por favor, la sensación de víctima, victimario trae otras consecuencias por fuera de la red. Imagínese por dentro de la red. Entonces, por favor, también asumamos una posición adulta en el caso de los adultos. Los niños, por favor, manejen sus cuentas con los adultos, es decir, con su papá y su mamá, o con la persona que los esté cuidando. Ahora hablemos un poco de LinkedIn. LinkedIn es una red social un poco más neutral, en donde sí nos tenemos que esforzar con el material que vamos a subir, porque nos estamos mostrando de una manera muy diferente a la parte social a la cual nos estamos mostrando habitualmente. Voy a poner un ejemplo. Si me voy a mostrar de una manera profesional y o técnica, esto implica que yo tengo que generar esa apariencia de confiabilidad, de ser aplicada, correcta, ordenada, y no solamente tiene que ver con el tipo de educación que haya recibido, que es importante y hay que subirlo. Vamos a poner un ejemplo con uno de los puntos que vamos a montar del spa, o más bien del spa, no, de las actividades. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la cocina. Entonces, yo supondría que tendría que el solo hecho de que yo me vaya a presentar como una persona natural, que voy a realizar este tipo de actividades que están relacionadas con la salud, obviamente tendría que presentar mi trabajo, pero también tendría que presentar el certificado del cual yo me gradué. Me parece, en lo personal, no voy a criticar a nadie. En lo personal, me gusta más mostrar el trabajo, porque si voy a mostrar cada uno de los diplomas que he tenido que sacar, yo tengo una especialización en comida, en dieta y comida macrobiótica. Entonces, también tendría que mostrar las profundizaciones en las demás cosas, y etcétera, etcétera. Entonces, sería algo como muy aburrido, muy cansón, pero sí, en este tipo de red social valdría la pena colocar. También podría colocar cosas referentes a mi trabajo. Estas son diapositivas que bajé de una de esas plataformas en donde son gratis, y pues básicamente tendría que replicarlas para tomar las fotografías con una calidad como la que tienen. Entonces tenemos que ser justos. Yo les voy a dar la verdadera fuente. Si no es por Pixabay, si no es por Pixabay, es por FreePic. Y el asunto, ¿cuál es? El asunto es que tengo que mostrar algo que sea agradable, que esté coherente, que sea correcto, etc. Entonces, no se nos olvide que aquí en este punto aplicado a la red social que vamos a manejar, que es LinkedIn, tengo yo que tener una imagen que no necesariamente tiene que ser de fotografía. Puede ser vectores, hay vectores que son bonitos, hay vectores que son acordes, hay una gran cantidad de vectores que nos pueden ayudar, y no necesariamente tienen que ser fotografías, sino que lo importante tiene que ver es con ese aspecto profesional que vendría a darlo la calidad de la imagen, y obviamente comprometerse con lo que se va a realizar y dar los resultados que se proponen en estas redes sociales.
En fin, el asunto es el siguiente. Yo este programa lo estoy grabando con fecha 27. ¿Qué? 27 de noviembre. ¿Hoy? Sí, 27 de noviembre del 2022. Mi intención, ya les dije, es no quedarles mal. Entonces, yo supongo que una de las cosas que vamos a empezar a producir son materiales en las diferentes redes sociales, incluyendo obviamente LinkedIn, y así que para cuando salga este programa, muy probablemente ya habré iniciado a realizar la generación de contenido para mis otras redes sociales. Entonces, esta es una invitación para que se suscriban a este canal, para que se suscriban al otro canal, que es de Liliana Ortiz Bastidas, que les den like. No les voy a decir que comenten porque no me interesa contestar aquí entre nos, no porque yo tenga la verdad absoluta, pero es porque a mí lo que me interesa es que me vean, punto. Por otro lado, no se les olvide replicarme si les parece bueno, interesante, etcétera, en sus otras redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la otra semana.